Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. En unos segundos más, mi compañera Alejandra de Test Equity nos ayudará a dar la introducción. Buenos días, iniciamos a las 10:05 de la mañana. Buen día, iniciamos en 2 minutos. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos al webinar Mediciones para una alta eficiencia en variadores de velocidad y motores eléctricos, presentado por Fluke y Test Equity de México. Para tener una mejor experiencia de usuario, les hacemos las siguientes recomendaciones. 1, que utilicen una pantalla completa para ver este seminario, así como audífonos para tener un mejor sonido.
Además, en la sección derecha podrán ver un panel donde se encuentra la sección de preguntas y respuestas para que al final sean contestadas por nuestro compañero Antonio Bucio, quien es representante de ventas de Test Equity de México. También les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales para tener más contenidos de nuestros próximos webinars y de las promociones vigentes. A continuación los dejo con el ingeniero Ángel Pérez, quien es gerente nacional de ventas para Dominion Fluke y quien tiene más de 30 años de experiencia en la industria. Bienvenido, Ángel, y adelante. Gracias, buen día. Vamos a iniciar la conversión del día de hoy con el tema de motores variadores, la parte de eficiencia. La presentación la tengo dividida en 3 partes. La primera es el contexto de lo que vamos a revisar, la introducción y después nos vamos a el resto de las mediciones que estamos haciendo. Bien, como decía mi colega, mi nombre es Ángel Pérez, estoy a cargo de la gerencia de Fluke en México, ya con casi 30 años trabajando para la marca en el país. Y bueno, los que me conocen saben que previo a esto estuve trabajando en la parte de mantenimiento en una empresa textil y ahí es donde empecé a experimentar los primeros pasos de lo que era mantenimiento en general. En ese tiempo era básicamente correctivo y preventivo. Sobre la parte de motores, había ya algún principio de variadores hace 30 años con funcionamiento de tiristores. Pero bueno, hoy la cosa ha cambiado, ¿sí? Y este cambio implica cosas importantes que es básicamente a donde los queremos llevar para que ustedes puedan determinar y analizar de qué se trata. Bien, voy a mover mi cámara un momento. Más tarde, si es necesario mostrar algún equipo, alguna medición, la habilito. Pero bien, si tienen alguna pregunta, por favor me ayuden a formular y con mucho gusto les ayudamos a contestar. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar el día de hoy? Así. Después de estos 11, 12 meses de pandemia, hoy las empresas tienden a ser cada vez más competitivas, ¿sí? Productivas y obviamente mejorando mucho la eficiencia sin dejar de lado la parte de ahorro. Lo comento así con toda la mano porque muchas empresas, inclusive a nivel comercial, hablo quizás de centros comerciales, inclusive de casa habitación, el término de ahorro, me refiero a la mayoría de los casos que he visto, no son todos, la parte de ahorro lo confunden con el no usar energía, ¿sí? De repente, por ejemplo, a un modo simple, el cambiar un foco o una luminaria X por una que consume, en teoría, menos watts, así lo ponen, watts, este equivale a un foco de 100 watts y consume 13, no necesariamente es un ahorro. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar afectando la eficiencia. ¿En qué sentido? Las lámparas dan un trabajo efectivo en luxes, ¿sí? Para iluminar cierta área, la cual esa área debe estar limitada a una actividad de caminata, a lectura, armado de tableros, armado de piezas. Entonces, dependiendo de la actividad, es la cantidad de iluminación que se requiere. Entonces, si vamos a poner una luminaria que ahorra energía, tendría que ser así en efecto, pero nos tendría que dar la iluminación que se requiere para el trabajo que se va a llevar a cabo. Ese es el concepto de ahorro. No es nada más bajar el consumo sin dejar de ver la parte de trabajo que esta carga está realizando. Es el concepto general. Por ahí decíamos en el pasado que la mejor forma de ahorrar energía es simplemente no usándola, ¿sí? Dicho sea de paso, con todo este tema de ahorro y la reforma energética, empezó por ahí el tema cultural de pues no encender iluminaciones, no encender tanto motores, reducir los arranques, poner motores que estaban a plena carga, utilizar variadores, etcétera. Pero finalmente lo que no se medía en mayor grado era la eficiencia de estas cargas. Por eso es que la parte de eficiencia y ahorro van directamente relacionados. ¿De acuerdo? Si nos da tiempo más tarde, les diré qué hice yo acá en casa para bajar el consumo y no necesariamente tuve que comprar cargas más eficientes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar primero con algunos conceptos.
La parte de energía, pues, es la capacidad de la materia para transformarse de un modo a otro. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Esta es la ley de la conservación de la energía. Las unidades de energía en la parte técnica profunda es en joules, pero en términos eléctricos vamos a hablar de watts hora, ¿sí? No es watts. Si ustedes ven un equipo que dice watts, no significa que es el consumo, falta agregar la variable de tiempo. Igual en un foco o en una luminaria, si dice 13 watts, no consume 13 watts. Hay que multiplicarlo por el factor de tiempo que se utiliza. Ojo con esta parte. Consumo es la cantidad de energía, evidentemente, que empleamos para realizar un trabajo. Esto es lo que nos cobra el proveedor de energía, ¿sí? El consumo de watts hora. El uso de la energía, obviamente, pues mediante diferentes dispositivos tecnológicos se recibe y se transforma en energía mecánica, luminosa, cinética, no sé, hay muchas formas de transformar la energía para obtener como resultado un trabajo específico, utilizado pues a nivel industrial, pues en las diferentes plantas. Por cierto, estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez y bueno, pues acá tenemos lleno de maquilas y hay diferentes mercados verticales que usan la energía y la transforman para finalmente manufacturar productos específicos. La eficiencia, ojo con esta parte, es la aplicación de diferentes técnicas y tecnologías, ¿sí? Porque también tiene que ver la parte técnica de mantenimiento, por ejemplo, ahorita les explico por qué, para mejorar la eficiencia, para llevar a cabo ciertos trabajos planeados que permiten con un resultado alto, que la energía se utilice de la mejor manera posible, que me dé una eficiencia calculada, inclusive considerando el diseño de los fabricantes de las cargas que se van a utilizar para este trabajo. Ahora bien, lo ideal es, sobre todo si tienen ustedes cargas de años atrás, lo mejor sería realizar mediciones de consumo, asegurar que no tengo ni desperdicio ni desaprovechamiento de energía, que ahorita vamos a ahondar en esto, para que esta carga entonces califique para llevarlo a un proyecto de ahorro. ¿Qué significaría esto? Que esta carga que me permita consumir menos energía y me dé la misma eficiencia, o mejor aún, que consuma menos energía y que me dé mayor eficiencia. Hoy en día en el mercado hay cargas que pueden ayudarnos en esta parte, que inclusive tienen un costo específico, pero el costo en realidad no es lo importante, sino el costo-beneficio y el retorno de inversión al eliminar una carga vieja, digamos, por una nueva, o una carga nueva dañada por una nueva, ¿de acuerdo? Pero las mediciones es las que nos dirían todo. También vamos a ahondar en esta parte. ¿Dónde aplica? En todos lados, desde sus casas hasta los comercios y finalmente a la industria. El tema de eficiencia energética y ahorro tiene que ver en todos los ámbitos donde haya una conexión eléctrica. El resultado, finalmente, hablando de una gestión de eficiencia, es la medición y estudio de las cargas, ¿sí? Para ver la posibilidad de poder aumentar la eficiencia y bajar el consumo. La mejora, finalmente, por temas de demanda energética y para lo que está manufacturando la máquina específicamente, si hablamos, por ejemplo, de una inyectora de plástico o de cajas o algo, si es 100 piezas por hora, bueno, la eficiencia aumentaría si en esa hora puedo inyectar de 100 a 120, es decir, una eficiencia del 20% adicional y asegurar que el consumo fue exactamente el mismo. Ese sería un buen proyecto. Mejor aún, de 100 sube a 120 cajas y el consumo que era antes bajó 10%. Ese sería un proyecto ideal y lo podemos lograr siempre y cuando primero hagamos mediciones para saber qué es lo que nos está afectando y si esa influencia es externa o es interna. Y finalmente, cualquier equipo de medición, no importa si ustedes son los usuarios finales de los equipos, de las cargas y de los equipos de medición o son proveedores de servicios, los equipos tienen que estar verificados y calibrados, ¿de acuerdo? No utilicen equipos, aunque sean Fluke, no utilicen equipos que no tengan identificado si la calibración del instrumento es vigente. Recuerden que un instrumento de medición, no importa la marca, las marcas son afectadas por sus calidades, pero si un instrumento no se utiliza, sufre desgaste conforme al tiempo, ¿de acuerdo? Bien, sobre el tema de eficiencia, ¿por qué es importante hoy en día? Por el costo de la energía. Les decía yo hace un rato que después de estos 11 meses de pandemia, muchas empresas aprendieron a hacer cosas. De hecho, ustedes mismos aprendieron ya a vivir de manera distinta. Hoy tienen ya
practicadas cosas que se les van a quedar después de la pandemia por mucho tiempo, ¿sí? Y el ahorro es algo que ahorita todas las empresas están sobre ese punto. ¿Cómo ahorramos y dónde ahorramos? Entonces, la parte de energía es un rubro importante. Aquí nada más para darles un poco de historia, estos son los puntos de incremento de energía por el proveedor de energía más grande en México. Sí, esto está en Bancomex, lo pueden revisar en internet. Son los porcentajes de ahorro que hubo en años anteriores. Todavía el último fue en 2019. Ayer y la semana pasada, escuchando las noticias, bueno, la energía va a tener modificaciones. Si recuerdan bien, desde la reforma energética que fue en 2013, que había una promesa de disminución del costo de los energéticos, la verdad es que no es cierto. No ha sido así hasta la fecha. ¿De acuerdo? Y las reformas energéticas de otros países tampoco han sido así. Entonces, es importante el tema de ahorro energético porque tiene que ver con una condición de seguridad nacional. Los que estamos en el norte hace poco padecimos un apagón de 2, 3 días seguidos y todo se para, todo se detiene. De hecho, la industria se detuvo técnicamente 2 semanas por este energético. Entonces, el tema de ahorro de energía sí tiene que ver con seguridad nacional. Acá en el norte sufrimos más por el tema del frío, en el centro estaban un poquito más cómodos, pero pues, acá estaba complicado porque no había nada que prendiera las calefacciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La cantidad de energía demandada por los consumidores es mucho más grande que la capacidad del proveedor de energía para suministrarlo. Si los consumidores demandan 100, la capacidad de suministro tal vez es de 60. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el tema de código de red y otras cosas han venido a efecto para este beneficio. Tiene sus asegúnes, como diría mi abuelo, pero finalmente el tema de ahorro es muy importante en temas de energía. Bueno, ¿dónde se dan los consumos de energía? Pues tenemos diferentes ángulos. Aires acondicionados, aislamiento de edificio, motores, variadores, datos, iluminación. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hablar de esta parte, pero quiero comentarles lo siguiente como parte del contexto a donde queremos ir. ¿Sí? Aire comprimido, que es un ejemplo también bastante bueno. Y me refiero a lo siguiente. Ustedes tienen diferentes cargas, funciona de cierta manera eficiente o tal vez no tanto. Es probable que el 80% de sus cargas no estén trabajando de forma eficiente o no conozcamos la eficiencia con la que están trabajando. Finalmente, la sumatoria del funcionamiento de las cargas individuales en términos de sobrecargas, sobrecorrientes, desbalances en tensión, desbalances en corriente, toda esa suma de problemas posibles se van a la subestación, ¿sí? Se van a la subestación y eso es como el proveedor lo ve y nos tarifica el consumo de energía, nos tarifica el tema de demanda, nos cuentan la parte de factor de potencia y finalmente no cumplimos con lo que las reglas piden de energía en México. Entonces, la suma de todo esto se ve aquí, el proveedor es lo que ve, con factor de potencia, por ejemplo, demanda de energía, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que arreglar estos problemas aquí en la subestación. Es quizás lo primero que ha sucedido en muchos años. Nos ponemos a corregir el factor de potencia para evitar la multa. Ojo, estamos arreglando la parte de penalización, pero no estamos reduciendo el consumo de energía. Por eso es que me permití poner esta ilustración. Si nosotros arreglamos aquí, digamos, con capacitores o con lo que sea necesario porque ojo, con capacitores no se arregla el factor de potencia necesariamente. Si yo arreglo aquí, el que estará contento es el proveedor de energía, pero nosotros seguiremos teniendo problemas en las cargas por la naturaleza de su funcionamiento hasta este momento. La pregunta es, si ustedes son usuarios o responsables de ciertas cargas, ¿cómo están trabajando en términos de consumo y en términos de eficiencia? ¿Sí? Ahora, hablamos de motores y variadores porque en la estadística de la parte industrial, más del 60% del consumo de energía que da el recibo está enfocado a motores con variadores o con variadores. Cada vez más los motores tienden a ser acompañados por variadores, pero todavía hay muchos, por ejemplo, compresores, aires acondicionados trifásicos, trabajan a tensión plena. Entonces, así está la cosa. ¿Cuál sería la recomendación? Empezar a medir individualmente las cargas, yéndonos principalmente a motores y variadores, porque si ustedes le pegan pensando en que motores y variadores sea el 60% del consumo total del recibo de energía, si le pego al 10% de ese 60, impactan mucho más rápido el valor monetario en la factura.
Entonces, tengo que revisar cuáles son mis problemas, ¿sí? Aquí es donde tenemos las fallas, ¿de acuerdo? Si yo arreglo esto, es decir, que ya sé que tiene un consumo adecuado, eficiente y de acuerdo al diseño del fabricante, mis problemas se van a ver disminuidos aquí en la cometida. Sí, tal vez el arreglo sería mucho menor, ¿sí? Porque hay cierta condición de falla, pues que es parte de la naturaleza de funcionamiento. Por ejemplo, los motores hablan, depende del fabricante, la marca, el tamaño, la potencia, con una eficiencia del 90%, 80%, 85%, un factor de servicio de 1.15. Entonces ya son pérdidas naturales por la conversión de energía. Y esa diferencia pues también viene acá, ¿de acuerdo? Entonces el arreglo ya sería mucho menor. Pero lo ideal sería conocer las cargas de manera tal que sepa yo cómo están trabajando y cómo puedo cambiar su condición de consumo y con respecto a la eficiencia. De tal manera que así ustedes estarían totalmente satisfechos y estos amigos también. Y esa sería, digamos, la combinación ideal. Por lo tanto, en el recibo, en la factura, tenemos mucha oportunidad de poder ayudar ustedes mismos a usuarios o a los financieros para bajar el consumo, pero ya con datos reales y con una lógica y estadística prearmada. ¿De acuerdo? Bueno, bien, acuérdense, si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos ir comentando o al final de la reunión. El tema es bastante extenso. Tratamos de contraerlo básicamente a 1 hora. Tal vez tengamos un resumen de 15 minutos posteriores por los que gusten quedarse, pero bueno. Ahora bien, el tema de energía es así de sencillo. La energía eléctrica nos produce energía mecánica, que es uno de los ejemplos que vamos a tomar hoy con variadores y motores. Sin embargo, en términos de problemas posibles o que nos lleva a mantenimiento, un problema eléctrico produce un problema mecánico y viceversa. ¿De acuerdo? Trataremos de detallar cómo es que esto sucede. Bien, ¿cuál es la realidad de los motores? Cuando un motor se instala para un trabajo específico, de acuerdo, sumándole tiempo, materia prima y usuarios de mantenimiento o de producción, es lo que nos permite operar la planta, de acuerdo. Sin embargo, los motores tienen una placa de datos del fabricante donde nos dice las condiciones de suministro eléctrico que necesita la carga para poder darnos la eficiencia para la que fue diseñado. ¿De acuerdo? Si este motor lo van a acoplar ustedes a una flecha para mover una transmisión o una caja de engranes o mover una bomba para generar, para empujar algún fluido o una bomba de vacío o el motor va a ser acoplado a un compresor, se toma muy en cuenta que la eficiencia será calculada en base a los datos que nos da el fabricante. Sin embargo, en la parte de suministro, ¿qué nos dice el fabricante? Vean ustedes aquí. Dice 3 fases, la potencia nominal, su tensión de alimentación 380, puede haber 440, 480, dependiendo del origen del fabricante, si es europeo o americano, ¿sí? El tipo de encapsulado por la parte de seguridad, que en este caso es IP54, revisen la placa de datos, ¿sí? Coseno de phi, que es relacionado al factor de potencia, que sería de 0.9, es decir, que este motor nos va a permitir un desaprovechamiento de energía del 10%. Ahorita vamos a hablar qué es factor de potencia con mayor profundidad, pero me quiero ir a esta parte que es donde inician nuestros posibles problemas. 60 Hz, pero senoidales. Esto significa esta señal. Este símbolo es el símbolo de senoidal. ¿Qué significa senoidal? Pues que el motor requiere una alimentación, digamos, 220, si agarramos esta aplicación, 220, senoidal, 3 fases, ¿sí? Senoidal significa esto, perfectamente senoidal 60 Hz, que es el suministro que nos da el proveedor de energía. ¿De acuerdo? Si fuera, es una carga inductiva, pero si fuera una carga resistiva, trabajaría un poquito distinto. Ahorita les doy un ejemplo. En modo trifásico sería de esta manera, senoidal trifásico con un osciloscopio o un medidor de calidad de energía. En la parte de oscilograma, ustedes tendrían que ver esto. ¿Dónde vamos a ver esta señal? Antes de energizar el motor. Es decir, no energicen la carga, sea tensión plena o sea por variador, midan el suministro. Si el suministro es senoidal y te da los 220, 440, 480, lo que dice el fabricante y es senoidal, está perfecto. Estaríamos cumpliendo con un factor de potencia de 0.9, de acuerdo a la placa que vimos hace un rato. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, ya cuando aseguramos
que estamos bien y energizan la carga y empiezan a medir también en el modo de calidad de energía o oscilograma, como ustedes lo identifiquen, para ver la senoide de la tensión. Aquí se ve ya la tensión y la corriente. Hay un atraso de la corriente con respecto a la tensión por el comportamiento inductivo que tiene esta carga. Así funciona. Y esto en un principio se le llama firma técnica eléctrica. ¿Para qué me va a servir tomar esta imagen del osciloscopio o del analizador de calidad de energía y sus mediciones de consumo de energía, factor de potencia, etcétera? La tendrás que tomar y guardar, idealmente cuando la carga esté nueva, pero probablemente no sea así, pero tómala ya ahorita, porque estas cargas van a empezar a modificar su comportamiento y la respuesta a estas mediciones conforme va pasando el tiempo. Y esto significa que la carga va teniendo desgaste y al tener desgaste va bajando su eficiencia. Una carga, por ejemplo, a este motor le entran, no sé, digamos, en demanda de energía 100 watts eléctricos y me da 90 watts mecánicos. Y los otros 10 son, de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, se transforma en calor y hay pérdidas. Pero conforme va pasando el tiempo, recuerden que la materia tiene desgaste. Si así sucede, el motor empezará a ganar mayor temperatura. Al ganar mayor temperatura o empieza a vibrar, etcétera, empieza a consumir más energía y la eficiencia bajará y el factor de potencia bajará a 0.8, 0.7 porque el otro 30% o el otro 0.3 será ya un desaprovechamiento eléctrico. ¿De acuerdo? Un motor al consumir más energía no significa que de consumir 100 watts que recibe y me entrega 90 mecánicos, no significa que va a consumir 120 watts o 130 watts. Ojo con esto, no consume más energía en término lineal. Consume más energía si lo comparamos con la parte de eficiencia. ¿A qué me refiero? Si este motor recibe 100 watts eléctricos y me da 90 watts mecánicos, o sea, factor de potencia 0.9, digamos, y me da la inyección de 100 cajas de plástico, cuando el motor empieza a tener algún fenómeno de desgaste porque requiere mantenimiento y hay ausencia de mantenimiento, el motor empieza a ganar calor. Entonces, estas 100 cajas son en el lapso de una hora. ¿Sí? Recuerden que la eficiencia también es por tiempo. Ahora, si el motor empieza a tener pérdidas y empieza a ganar calor y se empieza a calentar, ¿sí? Digamos, me da 100 watts y digamos, térmicamente o con la cámara termográfica está de esta manera. Pero si yo alimento mal o con distorsión o ya cuando lo pongo a trabajar con un variador también tengo distorsiones en corriente, etcétera, el motor empieza a tener un comportamiento distinto en términos de temperatura y su consumo sería mayor, es decir, aumenta el consumo, me voy a regresar tantito, si hay preguntas me dicen por favor, 100 watts por hora para darme 100 cajas inyectadas de plástico por hora. Cuando sucede esto, no significa que en una hora va a consumir 140 watts. Lo que significa es que para inyectar 100 cajas ya le está tomando al motor y a la máquina completa una hora 20 minutos, vamos a decir. O sea, le toma más tiempo hacer la inyección de 100 cajas. Por lo tanto, para hacer 100 cajas le toma una hora 20 minutos y en esa hora 20 minutos consume 40 watts más de lo normal. En ese sentido, ese es el sentido correcto de decir que consume más energía. Ningún motor consume más de 100 watts en una hora. Todos consumen eso, a menos que tenga pérdidas, pero significaría que le toma más tiempo hacer el trabajo para el que fue destinado. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, por favor, indíquenme porque este es de alguna manera lo esencial para el resto de los slides que vamos a estar revisando. Todas las mediciones que veamos a continuación finalmente tiene que ver con la afectación del consumo de energía y evidentemente con la eficiencia de esta carga. Bien, Magali, Antonio, si hay alguna pregunta que valga la pena, igual me interrumpen y con mucho gusto lo podemos comentar. Bien, vamos entonces a entrar vamos a pasar a la introducción. Consumo de energía, pues es el menor disturbio que debe tener la alimentación de mi carga, de acuerdo a lo contratado y de acuerdo a las normas de calidad de energía que están implementadas en México, ¿de acuerdo? Entonces, pasándonos a algunos conceptos, desde el lado del proveedor,
el tema de calidad de energía es, en términos de buenas prácticas, entregarnos lo que contratamos. En la cometida, si es una conexión de media tensión o alta tensión o baja tensión, tenemos que recibir lo que contratamos, ¿de acuerdo? Y el proveedor tiene que quemar combustible, generar vapor, mover una turbina y o quemar carbón, es la moda atrasada, quemar carbón para calentar agua, generar vapor y mover una turbina y generar energía para entregarle al usuario lo que contrató en el recibo. Del lado del consumidor es, en términos de calidad de energía, la mejor práctica posible en términos de mantenimiento para un correcto aprovechamiento de la energía recibida, transformarla y producirla con una eficiencia calculada, con la menor cantidad de disturbios, ¿sí? Ese es el concepto de calidad de energía. Bien, ahora, si nos vamos ya al concepto del variador, tiene diferentes nombres. En 30 años que tengo trabajando en esto, pues encuentro diferentes nombres. Técnicamente es un variador de frecuencia o un variador de velocidad. Otros le llaman driver, más acá del lado de la frontera. Pero hay usuarios que le llaman matamotores, ¿de acuerdo? Sobre todo si tenemos motores a plena carga que le vamos a poner un variador, es cuando sucede. Se van a dar cuenta que el motor empieza a sufrir condiciones no acostumbradas y provocadas por el variador. Por eso a los variadores le llaman matamotores y hay usuarios que regresan al tema de alimentación plena. ¿Qué es alimentación plena? Pues directa a través de una botonera con temas de reversa, con relevadores para hacer cambio de giro o quizás un arranque suavizado por tensión reducida que casi no se utiliza, pero existe la tecnología aún, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el variador? Sobre el motor provoca que haya un efecto de control sobre la velocidad, sobre todo para suavizar el arranque. O hay productos de manufactura que requieren velocidades variables. Pero en un principio se hizo para que la corriente de arranque que demandaba el motor fuera más suavizada, porque esto obviamente también lo ve el proveedor. Cuando demando demasiada energía por el tema de corriente, en lapsos de tiempo cortos, lo ve el proveedor y eso también es de alguna manera penalizado. Sí, se aplica hoy en muchas aplicaciones, en muchas cargas, sobre todo industriales. Hoy hay aires acondicionados trifásicos que ya traen variador, ¿sí? O le llaman inverter de alguna manera. Ahorita les digo por qué. Control de energía y control del proceso, etcétera. Entonces, este es de alguna manera el concepto del variador como tal. Ahora, ¿qué es una carga? Siempre hemos hablado de cargas eléctricas, cargas mecánicas, pero en términos industriales, ¿qué significa? Finalmente son dispositivos eléctricos o mecánicos que se interconectan a la red, ¿sí? Y me ayudan a transformar la energía para un desempeño específico. Ese es el concepto de carga. Entonces, cuando hablemos de carga es desde un refrigerador hasta un horno de templado en el área de ensamble, ¿sí? O inyección de plásticos, como lo hemos estado hablando, o movimiento de una banda transportadora, etcétera, ¿sí? Entonces, estas cargas simplemente reciben la energía y la transforman. Algunos ejemplos, pues, iluminación, aires acondicionados, motores. Hay diferentes clasificaciones de las cargas. Ahorita les comento cuáles, como por ejemplo, cargas resistivas, ya, esto es en términos eléctricos, ojo, cargas resistivas, capacitivas, inductivas y combinadas. ¿Por qué es importante el concepto? Porque así como se comportan, es como aprovechan la energía. Y recuerden que un buen porcentaje sí lo aprovechan y otro lo desperdician, pero depende mucho de su comportamiento. ¿Cómo es esto vectorialmente hablando? Si lo vemos en un analizador de energía o lo vemos en un osciloscopio o los que se acuerdan de las famosas figuras del Isayus, que en mis tiempos hice en la universidad, ¿sí? Es en un cuadrante de tensión y corriente, una carga resistiva, su comportamiento es lineal, ¿de acuerdo? Una carga capacitiva pues es carga y descarga, obviamente es con alimentación alterna, esto es con alterna, esto es con alterna, carga y descarga, carga y descarga. Una bobina es una combinación de campo magnético con resistencia, entonces por eso es parecido con esta combinación, ¿sí? Pero es una bobina. Y después vienen las combinadas, que es una carga capacitiva con resistiva, ¿sí? Estas dos aquí se ven. A grosso modo así funcionan las cargas, ¿de acuerdo?
en términos de comportamientos vectoriales. ¿Por qué les hablo de vectores? Porque los analizadores de calidad de energía para ver la eficiencia de las cargas, determinar el desaprovechamiento eléctrico, nos da este tipo de información y es bien sencillo. Ahorita podría sonar un poquito complicado, pero es bien sencillo viendo a mí me gusta mucho ver los vectores de tensión y corriente y ya sé qué está pasando en un buen principio, ¿de acuerdo? La carga resistiva, ya hablando de eficiencia, porque eficiencia el proveedor de energía lo ve como factor de potencia, una carga resistiva me va a en su funcionamiento, una vez que se conecta, el factor de potencia va a ser igual a 1, a la unidad. Factor de potencia es 1 como ideal, o menos de 1 en un valor no apropiado, digamos, aunque el proveedor de energía nos permite un porcentaje de desaprovechamiento específico, que es del 10%, o 5% si es un tema de código de red, ¿de acuerdo? Ejemplos de cargas resistivas, pues luminarias incandescentes que casi no hay. Yo todavía tengo aquí en casa algunas porque me gustan, ¿sí? Para aplicaciones específicas, para calentar las carnitas, por ejemplo, pero no sirven ya para una iluminación como la que tengo aquí en mi escritorio, pues ya utilizo de otro tipo, ¿de acuerdo? Pero estos son simplemente ejemplos de cargas resistivas. La carga resistiva me da un factor de potencia unitario. ¿Sí? No desaprovecha la energía, pero sí hay desperdicio de energía, que es otro concepto que vamos a ver más adelante. Carga inductiva, pues es aquella que recibe la energía y la transforma, pero por su comportamiento inductivo provoca que el factor de potencia sea menor a 1 en atraso, es decir, que haya un atraso del vector de corriente con respecto a la tensión. El ejemplo clásico son los motores o transformadores, es decir, todo lo que tenga bobinas sería una carga inductiva. Después están las cargas capacitivas. Las cargas capacitivas regularmente son cargas electrónicas que en términos de comportamiento de factor de potencia también es menor a 1, pero en adelanto, es decir, aquí la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Ejemplos, motores con variadores, ¿sí? Soldadoras de arco, capacitores, alumbrado de encendido electrónico, las famosas lámparas ahorradoras son cargas capacitivas, las lámparas o luminarias LED son cargas capacitivas. Si ustedes están en la industria y tienen lámparas LED o lámparas ahorradoras de encendido electrónico, chequen su factor de potencia. Si el factor de potencia es bajo en ese tablero, aquí hay una regla. En tableros eléctricos no es recomendable combinar las cargas. Puras cargas capacitivas, un tablero para puras cargas inductivas y otro tablero para puras cargas resistivas. No combinen, por si combinan van a tener problemas. ¿De acuerdo? Chequen esto, y las lámparas LED generan, por ejemplo, armónicos, es una carga capacitiva y te va a dar problemas en la cometida si no identificas el problema. ¿De acuerdo? Y también obviamente pues está lo que es las cargas combinadas, que es toda la combinación de todo lo anterior. Finalmente puede haber un factor menor a 1, eso es seguro, pero habrá que determinar si es en adelanto o en atraso. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, los que están con el tema de cumplimiento de código de red, si tienes factor de potencia de 0.98, lo cual está bien, se ve en un principio, pero la verdad es que no, porque lo que determina si está bien 0.98 es que esté en atraso, así lo dice la ley. Si está en adelanto, tienes un problema y vas a ser penalizado. Si estás conectado a media bueno, principalmente alta tensión, ¿de acuerdo? En media, lo que más nos pega en temas de código de redes es la razón armónica, el TTD. Bien. Bien, ahora vámonos entonces nuevamente a analizar la placa de datos. Ustedes ya lo vieron. ¿Qué es lo importante aquí? Revisar cuántas cargas tengo yo en la planta. Van a ser, no sé si centenas o miles, pero no importa, pues es la realidad. Es la cantidad de hijos. Recuerden que las cargas eléctricas es su segunda familia. Necesito revisar la placa de datos de todas mis cargas, tomarles fotos, ¿sí? Porque después esos datos los tengo que pasar a esta firma bueno, es una firma técnica, este es un ejemplo de térmica, pero es lo mismo. Hay térmicas, hay mecánicas y hay eléctricas. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta firma? Obviamente puse Fluke, obviamente, pero pueden poner el logotipo de su empresa. Aquí van a poner los datos de la placa, porque con el tiempo las placas se borran y ese es un error. Inclusive hasta cuando le dan mantenimiento al motor, pintan la placa de datos. No hablo de ustedes, hablo de otros. ¿Sí? Y ya los datos no se ven y los datos son bien importantes porque son referencia. Por lo menos ahí me dice cuál es la corriente a plena carga. La corriente a plena carga, lo más cercano a plena carga, me da la mayor eficiencia del motor de acuerdo al diseño del fabricante. El factor de servicio me dice cuánto puedo estar por tiempo
sobrecargado el 15% de su corriente de plena carga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la placa de datos es muy importante porque también me dice, como lo vimos, el suministro, cómo debe ser, formas de onda, etcétera. Si no lo tengo, estamos perdidos. Y obviamente después realizar todas las mediciones del motor y del variador y ponerlo aquí, sus valores, sus representaciones gráficas, porque en base a esta información técnica voy a comparar las futuras mediciones y voy a estar observando los cambios que van teniendo en cada una de sus variables que vamos a comentar a continuación, y cualquier cambio significativo me permitiría programar el mantenimiento preventivo. Esta firma me va a permitir entonces poner en práctica el mantenimiento predictivo, que sería el monitoreo de la condición eléctrica, mecánica y térmica de mi carga, para adelantar o atrasar el preventivo. El preventivo como mantenimiento no desaparece, está desde hace muchos años, que es básicamente la restauración de la carga para conservar la eficiencia. Ese es el concepto de mantenimiento en términos prácticos. Sin embargo, muchos mantenimientos preventivos se dan en base a fechas, periodos cíclicos, y la verdad es que no sabemos con esta práctica, me consta, porque lo hice y cometí muchos errores y obviamente muchos aprendizajes, que pudiera yo estar arreglando cosas que están bien, ¿de acuerdo? Entonces, el mantenimiento predictivo, es decir, monitoreo de la condición, me dice, ya tienes que adelantar o tienes que atrasar el mantenimiento, ya no verlo por fecha, sino simplemente que se vuelve dinámico, pero hay que dar mantenimiento a la parte mecánica porque está vibrando de más y aumentó el consumo. Está ganando temperatura, hay que parar para revisar aislamiento, hay que medir desbalance de corrientes, etcétera, etcétera. Es decir, las lecturas te van a decir, si las estás graficando, qué es lo que tienes que hacer durante el mantenimiento. No es destapar el motor y engrasar valeros. Si la parte de vibración de rodamientos está estable, no tendrías por qué engrasarlos, por ejemplo. Bien, forma de onda senoidal pura, 60 Hz. Así debe ser, pero en realidad esto no lo tenemos ya. Si así lo recibimos, es altamente probable que nuestra carga la distorsione. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una carga resistiva. Tensión y corriente van en fase. Cuando van en fase, pues el ángulo es cero, o sea, no hay un atraso ni adelanto. El ángulo, el coseno de phi es cero, por lo tanto el factor de potencia es unitario. Se lo mostré hace un rato, es un motor, una carga inductiva, mejor dicho. Tensión y corriente, hay un pequeño atraso, pero son senoidales, ¿de acuerdo? Este es el oscilograma de tensión para la firma eléctrica. Se ponen los valores, se pone la frecuencia, se toma la foto y se anexa a la firma técnica de eléctrica, ¿de acuerdo? Si hay distorsión, esto, si lo comparas con el anterior, dices, tengo un problema. ¿Cómo lo deduzco? Por la comparación. ¿A dónde me voy? Bueno, primero tengo que asegurar si es el suministro o el problema está en mi carga. Si es el suministro, le reclamas al proveedor de energía o al responsable de mantenimiento de suministro de energía en planta, ¿de acuerdo? O el que ve mantenimiento de edificio. Si viene desde la cometida del proveedor, pues le reclaman. Para poderle reclamar, se escucha mal la palabra, pero bueno, vamos a hablarlo así. Para poder reclamar, tienen que tener ustedes equipo de medición clase A, ¿de acuerdo? Porque esto nos ayuda para esta reclamación en términos contractuales. Si tienes un equipo que no es clase A y es clase estándar, o lo va a hacer simplemente con amperímetros y multímetros, el proveedor de energía no te va a hacer caso, te va a decir que todo está bien. La mayoría de los problemas de calidad de energía, en realidad 90% sí son internos, el otro 10 sí es del proveedor, pero hay que demostrarlo. Este es un comportamiento de tensión, aquí se ve, y esta es la corriente, este es el clásico gráfica de una carga electrónica. Sí, donde hay distorsión, de alguna manera como que están en fase, pero vean, la corriente tiene que ser senoidal, pero no lo está aprovechando de esa manera. Este es un problema, ¿sí? Pero tal vez sea la forma en que trabaja la carga, ¿de acuerdo? Bien, entonces traducción y conclusión de esta parte. Un motor en términos digamos, normales de suministro, me va a dar un consumo calculado con cierta eficiencia. Si este motor empieza a caer en sobrecarga, esto no se cumple y el consumo aumenta. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien, en términos termográficos, por ejemplo, este motor que me da un calentamiento en una de las bobinas, en una de las fases, es probable que ya el aislante esté debilitado y las espiras estén cruzando.
Por lo tanto, seguramente tengo un desbalance, tengo mayor demanda de corriente en esta fase. Ahí sí llego con mi amperímetro y comparo las mediciones de manera simple. Si quiero hacer el análisis, tenemos que conectar un medidor y analizador de calidad de energía. ¿De acuerdo? No solo medidor de energía, porque el medidor solo me da el consumo, el analizador me da el consumo y me dice por dónde está el problema y de qué se trata. Bien, principales problemas que afectan la eficiencia. Aquí una lista, pues los cortes, apagones, interrupciones, por supuesto. Lo vivimos acá en el norte de Durango para arriba, fue este problema. Transitorios, impulsos, ¿sí? Provocados internos algunos y otros por descargas atmosféricas por parte del proveedor. Sobretensiones, huecos de tensión, fluctuaciones de tensión, desbalances en tensión y desbalances en corriente, distorsión armónica que es famosísima. La distorsión armónica es como los bares o los antros para los jóvenes. ¿En qué sentido? ¿Son buenos o malos? No lo sé, ¿sí? Pero sí tengo que conocerlos y tengo que saber dónde están y tengo que convivir con ellas. ¿Sí? Por si tienen que dar algún día explicación en casa, la distorsión armónica es uno de los principales fenómenos que se está viendo hoy en las instalaciones eléctricas, desde hace varios años, pero hoy es mucho más importante porque podemos monetizar las pérdidas que este factor provoca. ¿Qué significan estos problemas? Definitivamente mayor consumo de energía, baja eficiencia, bajo factor de potencia, multas por parte del proveedor si estoy abajo de 0.9 o 0.95 dependiendo, calentamiento del hilo neutro. El hilo neutro debe llevar cero de todo. ¿Sí? No debe haber energía, no debe haber tensión, no debe haber corriente. Si tienen calentamiento, hay corriente y hay un problema. Disparo de protecciones termomagnéticas o protecciones magnéticas. Ustedes han visto pastillas que se botan, que están, no sé si a 50 amperes o 20 amperes o 15 amperes, y cuando las mides tienen menor corriente, circulan por ellas menor corriente de la que están protegiendo. Y dices, ¿cómo se puede botar una pastilla de 50 amperes si la corriente que hay es de 30? Pues tal vez por armónicos, habrá que hacer el análisis. Si tienen ese problema, con mucho gusto les podemos ayudar con una demostración en campo, pero hay pastillas que se botan con menor corriente, ¿sí? Podemos explicar de la razón. Saturación de transformadores, fallas en equipos de cómputo por temas de armónicos, resonancia en transformadores. Hay transformadores, como decía ayer mi compañera Magali en una llamada, muy bonitos, pero tan bonitos se ponen que empiezan a engordar y después explotan, porque entran en resonancia por un tema de razón armónica, ¿sí? Paros no programados, obviamente por disparos, distorsión armónica, sobrecalentamiento de motores, generadores, cables, todo lo que tenga conductor eléctrico, obviamente daña el aislante. Vibración de motores, la vibración es natural en un motor, pero en un modo excesivo ya no es normal, ¿sí? Todo lo que tenga movimiento mecánico y finalmente fallas también en los bancos de capacitores. Y en algunos casos se ha dado interferencia en los sistemas de comunicación, los cableados de red, por temas armónicos, porque la señal armónica se parece tanto a la señal de datos que se interfiere y te tira los datos. ¿Dónde nos afecta más este problema? En el consumo de energía y en la baja eficiencia naturalmente. ¿Qué hacer entonces? Conocer el consumo a base de estas mediciones, identificar el desperdicio de energía, ubicar dónde está el desaprovechamiento de energía. Son dos cosas distintas, ¿eh? Ahorita les puedo adelantar que el desperdicio de energía es, por ejemplo, que estés utilizando un compresor generando aire comprimido y que tengas fugas. Ese es desperdicio. Ahora, si hablamos de desaprovechamiento de energía, es que mi carga esté con un factor de potencia de 0.6. Ese es desaprovechamiento de energía. ¿Por qué? Porque el motor está mal aprovechando la energía por algún problema que tiene. Hay que definir cómo a base de estas mediciones. Y el desperdicio ya tiene que ver directamente con la eficiencia. Una lámpara que ya no ilumine bien, pues me está pegando en la eficiencia de luxes, pero está consumiendo energía. Entonces tengo desperdicio, ¿de acuerdo? ¿Han visto lámparas fundidas en las calles? Chequen si hay corriente. Si hay corriente, pues hay desperdicio porque está demandando energía, pero no está haciendo su trabajo. Medición de variables eléctricas, comparación de estas, identificación de las fallas, disturbios y cuáles son los orígenes de la misma. Presentar propuestas de solución en base a estas mediciones. Ese es el razonamiento para hacer mediciones y su análisis. Créanme que estos análisis me permiten rápidamente monetizar y presentar propuestas de solución. La propuesta no es apagar, la propuesta no es nada más comprar un banco de capacitores. Les comento, no hace mucho acá en Juárez, en una empresa que suministra agua, no les puedo decir exactamente quién porque se enojan los de la Junta Municipal, tenían problemas, se le estaban quemando motores del tamaño de una ballena,
¿sí? Nunca he visto tantos motores apilados. ¿Qué pasó? Pues se queman y se queman. De hecho, el sistema de bombeo está acá en el desierto y a los motores ya bombeados, que estaban bombeando agua, les pusieron un techo para que no les diera el calor, para que no se quemaran, ¿no? Pero el problema era que tenían bajo factor de potencia, pusieron un capacitor o pusieron capacitores, me dicen, es que no se corrige, al contrario, baja más. Entonces hicimos la medición, hicimos el análisis y ya vimos cuál era la razón. Y dejaron de poner capacitores. No era el problema a corregir, era tema de armónicos. ¿De acuerdo? El análisis nos permite ofrecer una oportunidad de ahorro definitivamente, ¿sí? Y disminución de gastos, sobre todo de gastos por reparación correctiva. Bien, consecuencias entonces, factor de potencia, desperdicio, corrientes por neutro, esta es ya la conclusión, potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Estos tres últimos es triángulo de potencias. Si lo recuerdan y si no, y se quedan al final, podemos repasar esta parte. Sí, al final fuera del horario. 15 minutos nada más. Bien, tecnología del variador. ¿Qué es el variador de velocidad ya en términos profundos? Está dividido por tres capas, ¿de acuerdo? La parte naranja, azul, verde. La parte naranja o rojiza, marrón, es la alimentación donde recibe corriente alterna, como se describe aquí abajo, y en esta parte de rectificación convierte a corriente continua. Aquí tiene una parte de filtrado, ¿sí? De armónicos, que esta parte desafortunadamente sigue siendo opción con varios proveedores de variadores. Te lo dejan como opción si quieres filtro o no, porque sale más económico, pero ese es un pecado. Sí, es como tener un hijo y no comprarle zapatos, de verdad. Sí, porque al fin que no va a caminar todavía. Tienen que comprar filtro de armónicos, pero calculado ya que está instalado en tu sistema eléctrico, no en el sistema de laboratorio de producción del fabricante. Ojo con eso, porque algunas veces pedimos el filtro, que venga con filtro, sí está calculado, pero allá en un modo ideal. Todas las pruebas de laboratorio son buenas, es como los cursos salen bien siempre, pero cuando estás enfrente del problema, ya no es igual que en el curso porque no lo viste, ¿de acuerdo? Entonces, después del filtrado viene ya los IGBTs, o sea, la parte de conversión de DC a AC, que en este caso es uno de 6 pulsos, y convierte entonces ya de corriente alterna en un principio a corriente directa, pero en corriente directa y luego corriente alterna, que finalmente es lo que el motor recibe. Si yo elimino esta parte azul, pudo haber sido reemplazada simplemente por un arrancador y una botonera, ¿de acuerdo? Que sería tensión plena, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer a través de un variador. Ahora, ¿qué hace el variador? Me entrega una salida muy parecida a la senoidal que se llama PWM o modulación por ancho de pulso, que es el que me permite ya controlar la velocidad del motor en función de la frecuencia. Tensión, frecuencia, principalmente frecuencia. ¿De acuerdo? Y el motor ya transforma esa energía en mecánica, produciendo un par de arranque, el cual, una vez que se vence, permite el movimiento controlado. Esa es la tecnología del variador. Ahora, haciendo un paréntesis en el PWM, ¿qué es esto? Finalmente, las siglas modulación por ancho de pulso, ya al español, estas son siglas en inglés, y es una tecnología que me permite controlar la energía que se envía al motor de modo gradual, ¿de acuerdo? Y generado obviamente por electrónica de potencia que me permite generar esos pulsos controlados y se van enviando al motor. Esta es la parte, digamos, buena, la parte bonita, pero en la trastienda el motor como que empieza a sufrir un poco, porque como que lo pones a dieta de alguna manera, porque le dosificas la energía. Recuerden que la energía la demanda la carga, porque es lo que necesita para operar, pero en este caso le estamos restringiendo esta parte para evitar una demanda alta, por ejemplo, sí, que es una de las aplicaciones. Ahora bien, si nos vamos a la parte de conversión de corriente alterna continua, que se rectifica, ¿sí? En esta parte electrónica es donde tendríamos la mayor parte de los posibles problemas, porque esa es una carga que a mi ver no la considero, digamos, natural por el trabajo que desempeña. Cuando se rectifica, vean, en esta parte viene la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Ciclos por segundo, 60 Hz, perfectamente senoidales, que empieza de 0 a un punto máximo positivo, baja a 0 a un punto máximo negativo y así oscila 60 veces por segundo alternado.
Cuando se rectifica, simplemente hay un corte y solamente nos deja la parte positiva, ya no hay negativo. Y esto es lo que finalmente ve el motor. Perdón, ve la parte de rectificación. ¿De acuerdo? Esta es nada más la parte de conversión de alterna a continua. Así lo hace. Esta parte de rectificación se llama rizado, que es una medición que se tiene que hacer, que ahorita la vamos a ver. Entonces, así es la parte de rectificación. Simplemente le mochamos la parte de abajo y la ponemos arriba. Eso es rectificación. O sea, esta parte negativa la ponemos arriba y esto es lo que me da. Esto es ya DC o corriente continua. Bien. Ahora, para la parte de modulación, lo que hace la parte electrónica de 6 pulsos, hace un control electrónico para mandar los pulsos y construir esto a la salida. Esto es lo que ve el motor. Bueno, si lo vemos con el osciloscopio, esto es lo que se ve. Se parece a una forma de onda que recibe el motor, 60 Hz. Bueno, podría variar la frecuencia, aquí cambia, por supuesto. ¿Sí? Si profundizamos un poquito más, aquí se ve el PWM, o sea, está como forma de onda cuadrada, pero en el fondo se ve un puntaje senoidal, que es lo que el motor trata de ver. Pero lo que está recibiendo realmente es esto. Y aquí es donde empieza un comportamiento distinto. ¿De acuerdo? Bien. Esto es entonces lo que el motor ve, tratando de tomar o de aprovechar esta senoide. Pero hay algunas cosas de más. ¿De acuerdo? Que es el PWM o modulación por ancho de pulso. Esto es lo que hacen los IGBTs en los variadores tradicionales. Allá hay otras tecnologías, pero esto es lo que más existe hoy en el mercado. Perdón. Bien. Ahora, de ahí nos vamos a la parte del motor, ya lo que es la conversión. Aquí están los símbolos. Entra trifásico, alterno, se convierte en continuo y de continua se convierte nuevamente alterna. Los símbolos te dicen es lo mismo, pero en el fondo no es lo mismo. Digamos, es lo mismo, pero no es igual. El motor recibe 3 fases, pero ya en modulación, en salida modulada a la carga. ¿De acuerdo? Para empezar a producir trabajo a través del rompimiento del par de arranque. Ahora, perspectiva general del variador, que es las mediciones que tengo que hacer si continúo, digamos, con esta división. ¿Qué mediciones tengo que hacer en la cometida? Tensión nominal y su desbalance. Son casi el 80% de las mediciones que tienen que hacer. Y el porcentaje de desbalance en tensión y en corriente. Frecuencia, forma de onda del suministro. Recuerden que tiene que ser senoidal. Hay que revisar si hay transitorios, si vienen de afuera o son de adentro. Armónicos. Si la tensión viene con armónicos, mi carga va a empezar a trabajar distinta. Si hay flicker, es decir, si hay parpadeo por un tema de influencia de frecuencia de otras cargas, cómo es el factor de potencia y termografía. Son las mediciones mínimas que tengo que hacer en esta parte, en la parte inicial. Si me voy a la parte intermedia o la de electrónica de potencia, tengo que medir el bus de DC, desbalance en tensión, desbalance en corriente, transitorios de salida, perturbaciones, armónicos, relación tensión-frecuencia, apagado para el diagnóstico y termografía. ¿Por qué apagado para el diagnóstico? Es decir, tengo que desenergizar y medir los IGBTs, tengo que medir el aislamiento, tengo que medir otras cosas y eso no puede hacerse cuando la carga está energizada. Y en la parte mecánica hay más mediciones que son sobrecarga del motor, es decir, o corriente de arranque, si no estuviera con un variador. Funcionamiento en monofásico, desbalance eléctrico, onda reflejada, fallos en rodamientos, esto ya es mecánico, desalineación de flechas, desbalance del rotor, holguras en los rodamientos que producen vibración. Bueno, todo esto que estoy hablando ahorita produce vibración, fallas de aislamiento en el alambre magneto de las bobinas, tensión del eje y corrientes sigma. Más adelante trataré de explicar si nos da tiempo. Fallas en rodamiento, revoluciones por minuto y termografía. Me faltan algunas, pero bueno, estas son las mediciones que se tendría que hacer. Si existiera un dios de la medición, con todo respeto, nos diría que si queremos estar bien con esto, tenemos que medir todas estas variables. ¿Sí? Ahora, en la parte de medición viene la parte compleja por toda la instrumentación que se necesita, pero es necesaria. Fíjense, antes de la pandemia quiero que piensen qué instrumentos, no eléctricos, sino en sus casas, qué instrumentos de medición tenían. Si nos vamos al eléctrico, pues tal vez nada más el wattmetro, porque así era para mí.
¿sí? Pero hoy, después de la pandemia, tengo oxímetro, glucómetro y medidor de presión. ¿Por qué no los tenía antes? Porque pensé que no lo necesitaba. Después de lo que experimentamos, pues aquí todos tenemos todo. Es lo mismo en este ejemplo gráfico. Si queremos o tenemos una carga de este tipo, necesitamos hacer estas mediciones. Aquí ya esa decisión de ustedes, si son usuarios, que renten los servicios o los hagan internamente. Pero si rentan los servicios tienen otras implicaciones y otras responsabilidades. Tienen que asegurar que el proveedor que les haga las mediciones sea de la calidad que ustedes esperan para que se alinee. Pero la decisión de la corrección la determinan ustedes porque ustedes como usuarios son los que viven ahí, no el proveedor de servicios, sea de servicios de termografía o de vibración o de medición de calidad de energía. Él no es el experto en la parte de las cargas porque él no vive ahí. Él me dirá y hará sus recomendaciones, pero ustedes tendrán que decidir. Por lo tanto, lo que yo agregaría aquí como parte de la actividad es capacitación o certificación donde cabe el espacio para cada una de estas mediciones. Certificarse en tierras físicas, por ejemplo, es una medición que no puse, certificación en vibración, certificación en termografía. Ustedes como usuarios finales, aunque no tengan equipo, tendrían que certificarse en esas disciplinas porque ustedes cuando reciban las mediciones del proveedor de servicios, tendrán que decidir sobre las cargas. Hay otras capacitaciones que no son tanto una certificación, pero sí son especializaciones, que todas estas las tenemos en Fluke a través de nuestro distribuidor TS Equity, por ejemplo. ¿Sí? Ya tienen costo, unas son por 3 días, otras son por una semana, dependiendo si es certificación o nada más es especialización. Tenemos calidad de energía, termografía, todo esto que ustedes ven aquí los tenemos disponibles si es de su interés. Si ustedes adquieren un equipo de Fluke, no olviden pedirle por favor a nuestro distribuidor TS Equity que les dé el curso de operación y manejo, donde se ve de alguna manera el principio de operación de la parte teórica y funcionamiento de estos equipos para poder comprender lo que ustedes van a medir. Bien, quisiera detener aquí un poco, no sé si hay algunas preguntas, Magali y Toño. No, por el momento no hay ninguna pregunta, pero esperamos que nos ponga ahí sus preguntas para que nos apoyes con la respuesta. Gracias. Sí, perdón, es que están escribiendo. Ah, perfecto. Muy bien. Justo ahorita. ¿Cómo afectan los armónicos al desempeño de la carga? Afectan bastante. Hay dos tipos de armónicos, los que produce la carga o los que vienen de fuera que contaminan mi carga. Hace un rato, por ejemplo, para poder contestar esta pregunta de manera amplia, les comentaba yo de pastillas ferromagnéticas. Voy a encender mi cámara para tratar de explicar esto. Les hablaba yo hace un rato de las pastillas de 50 amperes que con 30 amperes se abren, ¿de acuerdo? Entonces, es altamente probable que tengan armónicos. ¿Qué son los armónicos? Lo traigo más adelante, pero ya se nos consumió un poquito el tiempo y la verdad es que me da mucha pena. Me van a regañar mis compañeras de marketing, pero bueno, así fue la conversación. En un conductor eléctrico, si ustedes lo cortan, imagínense, ahí está la corriente, no sé, los 30 amperes a 60 Hz. Ahí están circulando y llegan a la carga y pasan por la protección. Pero cuando tengo frecuencias armónicas, las frecuencias armónicas son múltiplos de la fundamental, es decir, una armónica del tercer orden es 60 Hz por 3. ¿Cuánto es? 180. 180 Hz. Una razón armónica del quinto orden es 5 por 6. ¿Cuánto es? ¿Sí? Son 300 Hz que irían aquí. Entonces, es una velocidad mayor. Este ejemplo me gusta mucho graficarlo así. Si ustedes ponen la licuadora para hacer un licuado, una salsa, lo que sea, a una velocidad baja van a ver el movimiento homogéneo. O sea, la masa, la cantidad de corriente que está en el conductor, que el diámetro sería la resistencia, empujado por la fuerza electromotriz, que es la tensión eléctrica, se ve homogéneo. Pero cuando aumento la velocidad, ¿qué pasa? El contenido, digamos, la corriente, el fluido, se va a las orillas. Y en medio hay un hueco. Significa, en términos prácticos, que cuando hay armónicos, el conductor virtualmente se reduce porque básicamente la corriente está aprovechando nada más la parte del exterior del conductor, se le llama efecto piel. Entonces, es el equivalente a tener
un conductor delgado, por eso se calienta y por eso la pastilla se bota a menor corriente de su capacidad. Entonces, si tienen esa situación, es medir también la razón armónica. Si hay armónicos, entonces tengo un problema de armónicos. ¿Qué tendría yo que hacer? Poner un filtro de armónicos si es que ese problema viene de la carga. Lo voy a mostrar aquí. En esta parte donde está el filtro, aquí se pone. Si mi razón armónica, si el THD es distorsión armónica total, es, no sé, 60%, pues tengo que poner un filtro que me lo baje a menos del 8, menos del 5% para que los armónicos, les dije que era como los antros o los bares, no los puedo evitar, no los puedo eliminar porque así funcionan, existen, pero los puedo atrapar para que estén nada más aquí y no salgan y me contaminen otras cargas, por ejemplo. Sería el ejemplo, espero haber contestado. ¿Los armónicos se pueden calcular? No, bueno, se pueden calcular por el diseño, porque el fabricante te dice la razón armónica que te produce la carga electrónica, ¿sí? Pero no calculen, mídanlos. El equipo de medición te permite saber la razón armónica que tienes por carga. ¿Sí? Por ejemplo, las lámparas ahorradoras famosas generan armónicos. De hecho, si tienen lámparas ahorradoras en casa, tienen distorsión armónica. Afortunadamente, en los domicilios no tenemos penalización por eso, pero sí te está afectando a calentarse otras cargas. Me pueden decir, ¿cómo eso es posible? Es posible, les voy a decir por qué. Y lo han comprobado, pero no, quizás no lo hemos razonado. La mayoría de ustedes tienen computadora, tienen un eliminador de batería. ¿Se han fijado que cuando lo conectan en su casa y desconectan y lo enrollan para guardarlo está caliente? Cuando estás en la oficina, en la escuela, en algún otro lado, digo ahorita por las limitaciones podría ser que no tanto, pero se van a dar cuenta que después de unas horas de uso en diferentes lugares, en algunos sitios se calienta más que en otros. Donde se calienta más tienes un problema, pudiera ser de este tipo, por el efecto armónico. Entonces los armónicos se miden. Ahora, oye, pero las lámparas ahorradoras ahorran. Pues sí, pero te da otros problemas, como el variador, por eso hay que medirlos. Ahora, de hecho, Magali me contó una anécdota hace meses que compró, ¿cuántos? ¿Un paquete de cuántas, Magali? ¿Lámparas? 5 focos. 5 lámparas Bueno, ahorradoras, ¿en cuánto? ¿En pesos? creo que 150, 180. Ok, ¿cuántas se dañaron? 4 al menos. 4 se dañaron. Por lo menos creo que 2 no funcionaron y las otras prendieron y se fundieron rápido. Entonces, tienen su consecuencia, así funcionan, así, por consecuencia sucede. ¿Cuáles son las buenas? Hay 2 recomendaciones. Obviamente una es medirlas, pero las buenas de entrada son las más caras. Aquí las que tengo han costado 400 pesos cada una. Las baratas cuestan, por lo que dijo Magali, 20 pesos, 50 pesos tal vez. Pero otra razón para verlo es, si ustedes agarran la etiqueta o agarran la caja de la lámpara y ven ahí dice potencia 13 watts y no trae ningún otro dato, es mala. Pero si te dice el factor de potencia por lo menos, es buena. Aunque te dé factor de potencia bajo, pero ya lo conoces y esas regularmente son un poquito más caras. Es un tema comercial que no me gusta, pero es la realidad, ¿de acuerdo? Es como que son los datos nutrimentales, como hoy en los alimentos, de la carga. Si te dice potencia y factor de potencia, es buena. Tengo yo aquí unas lámparas LED, factor de potencia 0.9, pero ¿qué tiene esa lámpara? Que sí me da armónicos, pero ahí mismo tiene su arreglo para que no escape y no me contamine otras cargas, por ejemplo. ¿Sí? Bien, no sé si hay otra pregunta. Pues es un comentario que dice, una parte que creo que debemos considerar es verificar que tengamos una correcta conexión a tierra. No medirla puede afectar en el factor de potencia. Es buen punto. Estoy de acuerdo con la parte inicial. Lo que es la tierra física es un sistema de protección. Por ejemplo, cuando tengo desbalance en fases, es decir, debo tener, no sé, 50, 50 y 50 amperes. Pero si tengo 80, 70, 50, tengo un desbalance. Y alguna fase va a tratar de compensar a las otras, pero ahí tengo pérdidas que se van por el neutro, son corrientes que van al neutro. Es un tema natural de cómo funciona un sistema trifásico con neutro que luego puede ir a tierra física. La tierra física es para darle salida a esa energía, ¿sí? Es como en las carreteras que han visto para los camiones, las rampas de emergencia, el neutro es igual. Va la energía
y cuando hay una emergencia se sale por ese camino y se va al terreno y se pierde. Si no, la tierra física no es medida, como dice el colega, y está flotada, es decir, no está entre los 5 o 3 o no más de 10 ohms, la verdad es que depende de la instalación, depende de lo que se va a proteger, en casas es 25 ohms más o menos, depende de la norma, en las industrias son no más de 10, no más de 5, depende que vayas a proteger. Pero si físicamente existe, pero eléctricamente está en, no sé, 30 ohms, la energía no se va a ir por ahí, se va a ir por otro camino, que puede ser sobre la carga o puede ser sobre un usuario, que es lo peor. ¿Sí? La carga sobre un usuario es matarlo. Entonces, la tierra física nos ayuda porque es el caño, a lo mejor escucha muy grosero, es el caño de la instalación eléctrica. Por ahí se va toda la energía, se van los armónicos, se van lo que se produce por desbalances, todo se va por ahí. Es la coladera del sistema. ¿De acuerdo? Y no medirlo, como dice el colega, puede ser una acción insegura y provocar una condición insegura. Es como medir un tablero abierto, energía y está mojado y el tapete y hay mucha humedad. Es una condición más una acción. Te da garantía de un accidente. Es buen punto. Y el tener tierra física no mejora el factor de potencia. Ese es otro tema, ¿no? Por el momento es todo. De acuerdo. Aquí hay Muy otra bien. pregunta, Ángel, una Sí, pregunta por favor, más. Toño. Sí. ¿Qué parámetros se pueden monitorear para verificar si hay alguna distorsión en nuestros sistemas de alimentación? Todos los días se monitorean parámetros en Centron Pack. No sé ahí a qué se Bien. refiere, pero esa es la pregunta. Es buena pregunta. Aquí quisiera dividirlos en dos. Monitoreo, datos de monitoreo y datos de análisis. Los datos de monitoreo básicamente son 2 o 3, que es consumo de energía, factor de potencia y tal vez distorsión armónica de todo el sistema. Pero es la medición, porque tienes que cumplir tal vez con ciertos parámetros. Pero esos no te sirven para hacer análisis. ¿Sí? Depende del equipo, qué capacidades tenga el equipo de medición. Los medidores de energía básicamente eso hacen. A los que he visto, insisto, en el 80%, porque me gusta la ley de Pareto, el 80% básicamente dan factor de potencia y consumo y lo comparan contra la factura. Y ya. Y asegurar que no tengan penalización. Para eso sirve. Bueno, para eso lo utilizan. Pero cuando quieres hacer mediciones profundas para caer en el cuadro que les puse al principio, que son cuadritos rojos y verdes, se requiere medidores que te permitan hacer análisis y ahí vas a medir la razón armónica, factor de potencia, si es corriente en atraso, si es corriente en adelanto, la cantidad de porcentaje, en qué armónica se encuentra, porque no es lo mismo mitigar, poner un filtro de armónicos para la tercera que para la quinta, cambia el diseño y le tienes que pedir al proveedor que te dé un diseño de acuerdo a la armónica que más prevalezca. La armónica que más alta esté es sobre la que vas a afectar porque esa permite que los demás se multipliquen como los gremlins. Entonces, si eliminas la fuente al mínimo, las demás se hacen chiquitas y tu distorsión armónica total baja. Tienes que medir transitorios, tienes que medir huecos, tienes que medir desbalances, sobre todo desbalances en tensión y corriente es importante. ¿Por qué razón? El desbalance en corriente es un problema de factor de potencia. Pero tienes que determinar si el desbalance en corriente de 50, 50, 50 está bien. Pero si tienes, como dije hace rato, 80, 70, 50, tienes un problema de factor de potencia, pero tengo que saber si esto viene de la carga o es el suministro. ¿Cómo del suministro? Si tengo tensión desbalanceada, tengo corriente desbalanceada. Entonces el problema es el suministro, no la carga. Pero si tengo tensión balanceada y corriente desbalanceada, entonces mi problema es la carga. A eso voy, Toño. O sea, hay quizás unas 23 mediciones adicionales fuera de las que son nada más de monitoreo de energía. Entonces hay que cuidar mucho qué tipo de equipo vamos a utilizar para medir y monitorear, que hoy por el tema de industria 4.0 se pide mucho. En Fluke los tenemos y también analizadores de energía para poderlos mover en diferentes tableros. Ahora, la semana pasada di igual una capacitación y me preguntaban cuántos analizadores de energía tengo que poner, porque podría asociarlo a esta pregunta que estás exponiendo, Antonio. Si ustedes son los dueños de la instalación, son los usuarios finales, tal vez con un equipo de calidad de energía o un equipo de cada uno de los que ven ahí es suficiente, porque ustedes tienen el tiempo para hacerlo en la cometida y luego te vas al tablero principal 1, al tablero principal 2, tableros secundarios, etcétera. Si tienes tiempo para hacer ese análisis. Si eres proveedor o si ustedes contratan un proveedor, si lleva un equipo,
no lo recomendaría. Tendría que llevar por lo menos 3 o 4. ¿Por qué razón? Porque él no tiene tiempo. O sea, ustedes más bien no tienen tiempo para tenerlo ahí tanto tiempo. Ustedes quieren un resultado rápido. Entonces, es poner un equipo, voy a poner aquí, un equipo en la cometida, otro en los tableros principales, tableros secundarios, sincronizados por GPS, ¿de acuerdo? En milisegundos todo. Porque cuando en el secundario del transformador, en la parte de baja, haya un transitorio, los otros equipos te van a decir por dónde viene el rastro de esa falla, ¿sí? Es decir, poder ubicar la falla hacia adentro de la instalación. Por eso es que requieren más equipos. Y ya puedes ir enfocando y aislar la carga que te esté generando ese transitorio o el problema o los armónicos o lo que sea, ¿de acuerdo? Ese sería lo adecuado. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que monitorear? Bueno, es que tengo gráficas aquí que me hubiera gustado mostrarles, pero ¿cuánto tiempo hay que monitorear? Por lo menos 7 días. Lo ideal es un mes, que es el mismo periodo de la factura, ¿de acuerdo? Mismo periodo de la factura. Entonces, ¿por qué 7 días? Un día no es suficiente ni una hora. Si ustedes miden y les muestran un factor de potencia de 0.98, no digan que están bien. Están bien en esa foto, en ese momento, pero checa el tiempo de barrido, o el tiempo que llevó esa medición, y si esos 2 minutos, media hora, no sirve, porque es instantáneo. Recuerden que el factor de potencia es 5 minutal, o sea, CFE te toma, bueno, CFE, no quise decir CFE, que el proveedor de energía te toma cada 5 minutos fotos al mes. Son más de 8,000 fotos de factor de potencia promedio y te entrega tu factor de potencia. Entonces, lo ideal es medir 30 días, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, mide 7 días y es probable que el lunes sea igual al lunes de la siguiente semana y de la tercera semana, entonces ya lo multiplicas por la cantidad de lunes que hay esa medición. Martes igual y así de lunes a domingo. Es el tiempo adecuado para hacer un buen estudio de calidad de energía en general. Listo. No Hay sé otra si pregunta alguna, más, por una favor. pregunta más, dice, ¿cómo bueno, la anterior pregunta fue de Gustavo Alonso Pedrosa. La siguiente pregunta es, ¿cómo se soluciona la situación de los transformadores en resonancia? Bien, definitivamente tenemos que medir para saber el factor de resonancia. En muchos casos, y no solo lo del tema del transformador, hay dos posibles soluciones. Una es aceptar la convivencia de los armónicos en ese tema y poner un transformador con una capacidad estoy tratando de adelantar, con una capacidad de soporte mayor para que aguante el tema de armónicos, ¿sí? Pero la otra es saber de dónde viene la frecuencia que me obliga a que mi transformador esté en resonancia, y no solo el transformador, sino todo el circuito que esté conectado para mitigarlo. Es altamente probable que tengas que, una vez que ubiques la carga, tengas que poner algún filtro para que eso se mitigue, ¿sí? ¿Qué es resonancia? Finalmente son dos frecuencias que en algún momento coinciden y multiplican su fuerza y destruyen, ¿sí? El ejemplo más clásico es el de los puentes cuando hay un temblor. Está el puente aquí y está el terreno acá. Cuando tiembla, este también se mueve y empiezan a oscilar así. Pero llega un momento en que se igualan y aquí es un punto de resonancia, es cuando truena la cosa. Eléctricamente hablando también sucede. Entonces, encontrar la fuente de la mayor contribución de esas frecuencias que provocan esa resonancia y estén partiendo mi carga a la mitad, físicamente hablando. Muy bien, hay una última, ¿cómo afectan los armónicos el desempeño de la carga? Bastante. Bastante porque generan temperatura. Y recuerden que la energía se transforma, entonces un buen porcentaje de la energía que entra, una parte es eficiencia y la otra es calor, ¿sí? Entonces de ahí baja la eficiencia de entrada, pero aparte el calor es un acelerador para destruir. En algunos procesos es bueno el calor, como en la industria química, pues el calor es un tema natural para producir algo, ¿no? Pero en la parte eléctrica, los armónicos generan calor y destruyen. Por ejemplo, me calientan tanto los devanados que los queman los motores, por eso le llaman matamotores, ¿sí? Me dañan el aislamiento de los conductores, me dañan las tarjetas electrónicas de los mismos variadores, ¿sí? Provocan disparos en falso de las protecciones termomagnéticas. O sea, todo ese tipo de alcances tiene este fenómeno.
si no los controlo, y que para poder controlarlos los tengo que ubicar y medir, ¿no? Ahorita Ok, ya como... ya nada más, bueno, no hay alguna otra pregunta, pero resumiendo, los equipos que tenemos o que existen en la actualidad, a partir de como mediados o principios de los 2000, que un solo equipo ya puede hacer las mediciones y pues medirte lo que es buena o mala calidad de la energía. Ahí me gustaría si nos puedes resumir un poquito de esos equipos que ahora se les llaman analizadores de calidad de energía, antes se les llamaba medidores de potencia. Sí, tienes razón. Hoy existen ya, evidentemente nosotros los tenemos, medidores y analizadores de energía, dependiendo el enfoque del usuario. Pero en la parte eléctrica tenemos equipos que ya se utilizan abarcan cada vez más, tienen mayor capacidad de abarcar mediciones. Lo que sí es un hecho, Toño, es que hay medidores que no se pueden combinar, aunque alguien nos diga que sí, pero no es cierto. Por ejemplo, los medidores de energía, tenemos nosotros analizadores que te hacen ya varias cosas, pero recuerden nada más la fotografía que les mostré del variador, la primera sección, la acometida, ¿sí? Ahí hay 60 Hz y los medidores y analizadores solo nos sirven para 60 Hz, nada más. Si quieres utilizar ese equipo en la parte de la salida del variador, no te va a servir porque están diseñados solo para medir a 60 Hz y sus múltiplos por armónicos, ¿sí? En la parte intermedia y hay otro tipo de analizador que es un osciloscopio, que dicho sea de paso es el que menos se usa en el mercado y el que más información nos da. No sé por qué hay tanto temor por el uso de un osciloscopio en el 80% de los casos. El osciloscopio de nosotros ya está cuadrado para que tú lo conectas y te dice, conéctalo así, esta es la falla y este es el problema. O sea, ya te da el tutorial, te da todo. Y está preconfigurado, ya no hay que calcular base de tiempo, nada, sincronizar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el osciloscopio? Porque al hacer el variador no tengo 60 Hz, tengo frecuencias diferentes. Entonces, el osciloscopio sí se adapta a las diferentes frecuencias. Entonces, sí ya hay equipos que te miden gran grupo de mediciones por bloque, lo que tú quieras ver. Y en el caso de Fluke, está asociado a la calidad de energía, al sistema de calidad de energía que se maneja en México, de acuerdo a la NOM y de acuerdo a las normas del proveedor de energía. Por eso se denomina equipo clase A. Bien, ya por último, para los compañeros que si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, Toño, por favor, o Magali. Es el tema de factor de potencia, es el triángulo de potencias que les comenté hace un rato. Esta es la potencia activa, esta es la franja amarilla, lo que recibimos en la acometida del proveedor. La aparente es como la carga está aprovechando la energía y esta es las pérdidas. El ángulo, esto es igual al factor de potencia. Lo ideal es que estén así, parejitas, que el ángulo sea 0. Factor de potencia unitario, ¿de acuerdo? Esto es lo ideal, pero recuerden que lo ideal no existe. Lo más cercano al ideal es lo que existe. ¿Qué tan cercanos a lo ideal estamos? Hay que medir. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un coseno de 30 o coseno de 60, calcúlenlo en su teléfono, en su calculadora científica del teléfono, te va a decir el factor de potencia, ¿de acuerdo? Pero si lo tengo de esta manera, entonces es una carga inductiva y si corrige con un capacitor. Pero los armónicos también me provocan bajo factor de potencia, porque se comporta de modo capacitivo y tengo un nuevo ángulo. Este es un plano tridimensional. Este es el plano inductivo y este es el plano capacitivo por armónicos. Hace ratito en una de las preguntas, ¿cómo me afectan? Pues los armónicos te bajan el factor de potencia y no lo corriges con un capacitor. ¿De acuerdo? Son dos problemas distintos en el mismo sistema, conviviendo en el mismo sistema eléctrico. Miren, les hablaba hace un rato de los vectores, comportamiento vectorial de las cargas. Esto es lo que te da uno de los equipos de Fluke. Es el que más me gusta, es una carga monofásica. La flecha negra es la tensión eléctrica y la flecha hueca es la corriente. Hay un atraso de corriente con respecto a la tensión. Este pequeño ángulo me da un factor de potencia ligeramente abajo. Yo con ver la foto sé más o menos de qué se trata ya, ¿sí? Esta es una carga capacitiva. Aquí la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Entonces, si pongo un capacitor, si aquí, por ejemplo, pongo el capacitor y el capacitor lo que hace es ponerme en fase, me pone la flecha hueca encima de la flecha negra. O sea, de esto que está así, le pongo el capacitor y lo corrige. Y el factor de potencia es bajo.
Por eso es bien importante el análisis vectorial. Eso no te lo dan los medidores, te lo dan los analizadores. Ahora, perdón, aquí. El factor de potencia también es bajo, entonces puedo pensar, ok, la pérdida es de tanto, entonces pongo un capacitor. Ay, Dios mío, ahí va, ahora sí. Lo tengo abierto, si es inductivo, pongo un capacitor, corrige. Pero si mi problema es capacitivo y no lo sé, y veo bajo factor de potencia y pongo el capacitor, está así, pongo el capacitor, lo abre más y el factor de potencia baja más, es el problema que tuve con la planta de aguas, ¿no? Bueno, el problema que ellos tuvieron. Entonces, al poner un capacitor, porque está trazado, perdón, adelantada la corriente, abre más el ángulo, por lo tanto baja el factor de potencia. En modo trifásico se ve de esta manera. Aquí hay atraso en cada una de las fases. Miren, aquí veo que tengo desbalance en tensión nada más por ver la fotografía. Vean dónde pega la flechita. En la flecha 2 no pega, en la flecha 3 tampoco. Entonces tengo desbalance en tensión, tengo desbalance en corriente. ¿Cómo lo sé? Sigan el punteo de la flechita negra. En la 2 no pega, pues tengo desbalance. ¿Sí? Este es con armónicos. Aquí no hay atraso, aquí hay adelanto. ¿Sí? Y bueno, este ejemplo está muy bueno. Factor de potencia 0.6. Tengo un problema capacitivo, aquí están los símbolos, aquí está la parte de pérdidas por efectos capacitivos. Esto no lo da el equipo de Fluke. 0.6. ¿Qué tal este? 0.99, efecto capacitivo, pero ya de alguna manera corregido. Pero ojo, no necesariamente pudiera estar bien. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan que les dije hace rato el tiempo? Este es de 2 minutos 26 segundos, no me sirve. Quiero seguir midiendo 7 días. Si se conserva así, estamos bien. Si no, no lo tomen en cuenta. Siempre que vean un reporte, chequen la parte de tiempo. Si es instantáneo, son dudas. Es como ponerse nada más la vacuna de coronavirus ahorita y no se pone la segunda. Podría no servir de nada. Bien, aquí otros ejemplos. Factor de potencia 0.98, es inductivo, está corregido. ¿De acuerdo? Estos son los datos que vemos a veces, bueno, en los medidores de energía solo vemos el dato crudo. En los analizadores ves las 3 fases, ves el comportamiento, ves el triángulo de potencias completo. Aquí está kilowatts, kilovolts ampere y kilovolts ampere reactivos, que es la tercera. Kilowatts, kilovolts ampere y kilovolts ampere reactivos. ¿De acuerdo? Aquí está el factor de potencia y el coseno del ángulo o el coseno de phi. De igual manera, en la función de potencia y energía. Y este es como vemos las armónicas. Estas son armónicas en tensión. Tengo poquita distorsión, 7.5 en la quinta armónica. Esta es de corriente. ¿Por qué? Porque está en la A. Entonces tengo alta distorsión armónica, 41% está alto. Lo tengo que filtrar para que no me dé problemas de calentamiento, ni disparo de protecciones, ni... Recuerden que la temperatura envejece cosas en términos de materia o eléctricos. Y finalmente, ¿cómo se mide la eficiencia en los motores? Con cálculos mecánicos y eléctricos, ¿sí? Vean kilowatts mecánicos, eso también lo vemos con el equipo de medición. El torque, ¿sí? Y su eficiencia del 64. Como no tiene mucho torque, pues la eficiencia es baja. Cuando el torque aumenta, es decir, que se está aprovechando la energía, la eficiencia aumenta. Lo vemos aquí un poquito, no está muy parecido. Vean, aquí el motor está en vacío, está alimentado, pero está en vacío, no tiene torque, está libre, su eficiencia es mala. Gráficamente se puede observar de esta manera. Este es un motor apagado, esta es otra forma de verlo. Esta gráfica roja y verde son las especificaciones de la placa del motor para ver la eficiencia. Este es un motor en vacío, tiene menos del 50% de eficiencia porque no tiene carga. Un motor en vacío no necesariamente es bueno, está tranquilo, pero estoy desperdiciando energía. Estoy desperdiciando más del 50% de energía. Y este es el valor ideal. Un motor de alta eficiencia. Hijo, estoy trabajando, mijo. Bye, disculpen. Mi hijo que se va a su clase. Este motor que está al 100% de eficiencia significa en términos de medición eléctrica que su corriente a plena carga está casi al límite, o sea, está de acuerdo a la especificación del fabricante. ¿De acuerdo? Y gráficamente se ve así. ¿Recuerdan que en las placas de datos viene el factor de servicio de 1.15? Es esta parte de la sobrecarga, esta franja. Entonces, vean el rastro que deja el cursor
pues en algún momento estuvo aquí por un ratito, pero se regresó. Entonces, este motor está bien. Este es el tema de eficiencia en motores y cuando lo vemos a través también de un variador. Bien, si lo vemos, esta es la eficiencia, esta es la parte de desperdicio. Vean, idealmente tiene buena eficiencia, pero conforme va pasando el tiempo la eficiencia baja porque hubo aquí un pequeño, casi 2% de desbalance. Hay corrientes al neutro, hace rato era muy poquito, pero conforme va pasando el tiempo la cosa va empeorando. Corrientes al neutro altas, cuando tienen corrientes en el neutro, con el amperímetro, y metes el analizador, te dice, es que tienes distorsión, fíjate, no hay desbalance, entonces mi problema es del variador. Posiblemente, obviamente hay que profundizar las mediciones. Y así, estos son casos reales, ¿eh? Sí, tengo casos, 5%, no puede ser. Me acuerdo de este caso, ya nada más para terminar, el cliente dijo que estaba bien en factor de potencia, pero adentro, ¿cómo estás? Pues bien, podemos medir, sí, y no estaba bien. O sea, afuera sí está aparentando porque hay un maquillaje que está corrigiendo hacia el proveedor, que no pasa nada. Está bien, porque me evito la multa, pero adentro tengo mucho desperdicio. O sea, ¿cuánto estamos consumiendo? ¿Sí? Que no se utiliza. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta final, nos pasamos, pero valió la pena, considero, por el tema que es extenso, ¿no? No, ya no hay ninguna pregunta. Perfecto. Creo que ya terminamos. Sí, hay un par. No sé si se quieren seguir esperando. Muchas gracias. Sabemos Aquí no me la hora aparecen. que es. Ok. Dice, ¿por qué el tercer armónico es el más dañino? Buena pregunta. Es que todos lo son. La verdad, miren, ¿cuál es el más dañino? Me voy a regresar a la gráfica de armónicos. El más dañino es el que más alto esté. Por ejemplo, aquí el tercero no es dañino. En esta medición, por supuesto. ¿Sí? El quinto es el que más prevalece. Entonces, este es el que tengo que mitigar. Dañino cualquiera, ¿por qué razón? Porque tiene que estar lo más cercano a 0 de porcentaje. La única armónica que debe prevalecer es la fundamental, que es la 1, que es la de 60 Hz. Esta que está aquí, la 1. Y las demás nacen o vienen por el múltiplo de esta, de la fundamental 60 Hz. Entonces, todas podrían ser dañinas, nada más que algunas me afectan más unas cargas que otras. ¿Sí? Ok, y creo que ahora sí la última pregunta es, ¿cómo se pueden medir y detectar armónicos en una máquina que tiene varios servomotores? Por ejemplo, para eje X, Y, Z, teta. Bien, buena pregunta. Es el mismo para todos en el tablero principal que alimenta esta carga, no en el tablero general, ¿sí? Sino el tablero particular que alimenta esa carga. Ahí es donde va a ser la medición total. No podemos ya meternos a la parte intermedia en términos eléctricos. Sí nos podemos meter en términos eléctricos si mides cada servomotor para ver su desgaste individual o digamos la parte mecánica en términos de vibración, pero en términos totales, porque así está diseñada la máquina, miden el tablero. Y si tiene armónicos, si le llegan armónicos, aguas, habrá que ver otras cargas, pero si esta misma genera armónicos, es probable por la electrónica, asegura que tengas el filtro adecuado, si no, tendrás que instalar un filtro calculado, obviamente medido, primero, para que le digas al proveedor, necesito, por ejemplo, si fuera este caso, tengo armónicos del quinto orden y necesito bajar del 41 al 5. Entonces te harán el diseño, lo instalas y vuelves a medir y lo compruebas y luego ya nada más lo sigues monitoreando porque la trampa de armónicos pues, va a tener desgaste conforme al tiempo. Bien. Muchas gracias. Creo que por el momento es todo. Gracias a todos los que continuaron conectados con nosotros. Ángel o equipo de TC Equity, si quieran comentar, por favor.
Sí, Por muchas nuestra gracias. parte sería todo. Muchísimas gracias. Se les estará enviando por correo electrónico una encuesta para que nos ayuden con sus comentarios a calificar el webinar y así poder seguir mejorando. Y les reiteramos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, @TestEquity de México, para estar al pendiente de los próximos eventos. Y pues muchas gracias al equipo de Fluke por este webinar, a Ángel, a Magali y a Dianita. Muchas gracias. Para servirles. Después de la encuesta, podríamos ya programar el envío de la presentación completa, inclusive de lo que faltó, que era más profundo en cada uno de los temas. Es correcto, así como la constancia por haber asistido a este Correcto. seminario. Correcto. Así. Gracias. Aquí nuestros datos por si tienen algún tema técnico. Comercialmente, mis compañeros colegas de TestEquity se hacen cargo. Temas técnicos o problemas con un servidor, podemos ir a su planta si es necesario hacer mediciones. En términos de demostración, no se preocupen, para que puedan evaluar su carga. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Buen día.